vida nueva. No es casualidad que estamos empezando el año nuevo en judío, en Israel. Ahora empieza una nueva temporada, empieza un año nuevo para tu vida en el nombre del Señor. Vienen tiempos, me acaba de dar el Señor, vienen tiempos donde la iglesia va a tomar la batuta, donde la iglesia va a ser la que va a dirigir las naciones, donde la iglesia es la que la gente va a correr hacia la iglesia a buscar lo que el gobierno no te puede dar, lo que las sociedades no te pueden dar, lo que ninguna organización que ayuda a la comunidad, que ayuda al veterano, que ayuda a la persona que está homeless, que ayuda a la persona que necesita, que ayuda a las madres solteras, que ayudan a los padres, que ayudan a gente que están en hospitales. Se acabó el momento donde la gente va a buscar al gobierno para ayuda y va a empezar a buscar a Dios para que le ayude. Las iglesias van a tener la respuesta que el gobierno y el mundo no ha podido tener por siglos, porque en el nombre de Jesús viene un tiempo ahora donde la gente va a correr para la iglesia. Hay algo poderoso que está sucediendo en casa de Dios hoy. Es algo sobrenatural. Yo siento una presencia terrible y te invito, aquellos que nos miran, que están en el área, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en el 10244 East Colonial Drive en Orlando, Florida. Estamos los miércoles 7:30 y domingos 6 de la tarde. Pero hay algo poderoso de Dios sucediendo acá. Espíritu Santo, desata lo que tú quieres hacer hoy. Haz lo que tú quieras hacer hoy en tu casa. Que nada, Señor, nada quite lo que tú quieras hacer. Ese mismo Espíritu, iglesia, Espíritu Santo, haz lo que tú desees. Declaro sanidad sobre todo cuerpo enfermo. Declaro que vienen finanzas sobre aquella persona que está orando, que está diezmando, que está haciendo lo que Dios le está enviando a hacer. Declaro nuevos empleos. Declaro ahora, Señor, aumentos nuevos de salario. Declaro, Señor, posiciones nuevas se abren para aquellos que confían en tu nombre. Señor, la iglesia no va a carecer. De la iglesia saldrán millonarios. De la iglesia serán los que van a patrocinar, Señor, los eventos de la misma iglesia. Gente con mentalidad de reino, gente sin egoísmo, que le diga al pastor y a la iglesia: Señor, pastor, vamos a hacer este evento y en el nombre de Jesús, ¿cuánto es lo que usted necesita? Viene el tiempo para la iglesia brillar. Este es el año que Dios ha separado. Este es el año que Dios ha separado. Quisiera, en ese mismo espíritu, hay una atmósfera linda del Señor. Quisiera predicarle bajo el tema: muévete. Muévete. Y no es que se mueva del asiento que está ahora, pues, sin que se salga de esa silla y se busque para otra. No, es que espiritualmente muévete. Génesis 1, del capítulo 1, versículo 1 al 2, dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu Santo de Dios, te amo y te bendigo, mi Señor Jesús. Te pido que seas tú hablando, ministrando y tocando las vidas. Que ninguno salga de aquí igual como entró. Y aquellos, Señor, que nos miran a través de las redes sociales, reciban un toque y tú les hables y confirmes la palabra que tienes para ellos. Gracias, Señor. Señor, tú vienes a buscar una iglesia, no solamente que camine en santidad y que tenga paz con sus hermanos, pero una iglesia que esté haciendo tu voluntad. Y yo te pido, Dios, que tú avives tu Espíritu Santo y la obra de tus manos, tu iglesia, en medio de estos tiempos. Aleluya, sí, Señor. Que tu venida no tome a la iglesia desprevenida. Que tu venida no tome a la iglesia durmiendo, sino despierta haciendo lo que tienen que hacer.
En el nombre del Señor, puede sentarse. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que se movía en las aguas. Y a mí me interesa esto, entenderlo, porque mire usted, es interesante ver que cuando usted va a la playa, usted ve que el mar se está moviendo. En otras palabras, ¿a qué me refiero? No es que el mar se sale del sitio y entra para otro lado, no, usted está viendo olas, usted está viendo las corrientes, usted está viendo que el mar literalmente no descansa. Estoy en lo correcto. Usted no ha visto que el mar, cuando usted va a la playa, hay una pausa donde el mar dice, pues me voy a quedar quieto por 5 minutos porque estoy cansado de estarme moviendo de acá para allá. No, el mar continuamente se está moviendo. Vemos las mareas, como la marea sube y como la marea baja. Cada 6 horas la marea se está moviendo. Vemos todo lo que está sucediendo en el mar. ¿Y qué quiero hablar con esto? Es que la palabra nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. El Espíritu de Dios se movía sobre algo que se mueve, no algo que estaba estático. A mí me sorprendió no hace mucho y mediante este mensaje pude entender lo que el Señor estaba haciendo. Fui a pescar con un amigo mío y cuando fuimos a pescar cogimos camarones y nos llevamos un montón de camarones para pescar y todavía estaban vivos. Y cuando los llevamos para allá, los llevamos en un bucket, en una tinaja, yo no sé cómo usted le llamará. Y mi amigo tenía una maquinita que tenía una manguera que llegaba hasta el fondo y eso provocaba unas burbujas, lo cual le ayudaba a ellos a respirar bajo el agua. Y yo decía, qué interesante esto, respirar bajo el agua por medio de unas burbujas. Y es que el mar, de la misma manera, se tiene que estar moviendo por medio de las corrientes, por medio de las olas, para que el mar se limpie, para que el mar produzca el oxígeno del cual los peces absorben de una manera bien interesante. Y lo que quiero hablar con esto es que, interesantemente, después de varias horas de estar pescando, la máquina de mi amigo le dejó de funcionar porque era de batería. Al tiempo después, los pobres camarones empezaron a ponerse y a estirar las patas. Algunos hasta las antenitas se le pusieron duras. Algunos los ojos se le pusieron viscos. En otras palabras, se empezaron a morir. ¿Por qué? Porque no había movimiento dentro del agua. No habían burbujas que pudiera darle a ellos el oxígeno que necesitaban. ¿Y qué estoy hablando con esto? Estoy hablando que de la misma manera es el Espíritu Santo con nosotros. Para nosotros tener el Espíritu Santo y que Él repose sobre nosotros, necesitamos movernos. No podemos estar estáticos, no podemos quedarnos quietos. Si usted me dice a mí, escuche, si usted me dice a mí que usted ha sido bautizado o que usted aceptó a Cristo, pero usted, discúlpeme la palabra, pero si usted hace lo que a usted le da la gana, usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Con un amén, muchas gracias, pastor. Porque esa es la realidad. Si usted me dice que usted nació de nuevo y usted fue bautizado en el Espíritu Santo, pero usted hace y usted usted pone en su agenda sus propias cosas sin importar ni atender ni escuchar lo que el Espíritu Santo habla, entonces usted está corriendo su vida diciendo que es cristiano. La palabra en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Vamos a leer la oración, el versículo al revés. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son de Dios. En otras palabras, el que no se deja guiar por el Espíritu no es de Dios. ¿Usted me entendió? Amén. Yo sé que yo hablé de esto anteriormente, pero lo voy a volver a recalcar. La independencia de los países, en otras palabras, la democracia no es el mejor sistema de gobierno. Y puede ser que algún periodista algún día me llame para preguntarme esto, pero yo quiero que usted entienda, o alguien me pregunte por qué. Yo quiero que usted entienda esto. La democracia significa que el 51% de la población vota algo y se aprueba, mientras que el 49% está en contra.
Así es. Si el 51% aprueba una ley que al otro 49% no le gustó, se tienen que comer el 49% de la población lo que el 51% votó. Dígame usted si eso es bueno. Claro, obviamente nosotros queremos entender de que lo mejor es que la mayoría vote a favor. El problema está que cuando la mayoría vota algo que no está de acuerdo a Dios o a los planes de Dios, entonces entramos en un gran problema. Y eso significa, eso es lo que se llama una república. Las repúblicas, por ejemplo, la República China, si no me equivoco y así se le llama, estaba basado en un gobierno donde la mayoría vota. Y donde el voto de la mayoría es el que cuenta, el 99%. El problema es que la República China no apoya el voto de su gente. Es un país comunista, entonces no se deja llevar por una república, sino por un comunismo. Entonces tenemos que entender de que nosotros, quitando la democracia y quitando la república, tenemos que entender de que el sistema de Dios no es ni democracia ni república, es reino. Amén. Entonces a Dios, discúlpame si le voy a decir esto, y yo espero que usted no se me ofenda, pero a Dios no le importa lo que usted y yo pensemos. Dios no hace una votación para ver si estamos de acuerdo en bendecir a alguien. Dios no le pide a nadie la opinión para decir, mire, voy a mandar a Marisol y a Dani, los voy a mandar de vacaciones a Hawái. A Dios no le pregunta a nadie a ver si alguien está de acuerdo o lo apoya en la decisión. Y como es un reino, se supone que usted y yo hagamos lo que el rey diga. Amén, that's right. Y cuando estamos guiados bajo el Espíritu Santo, estamos guiados bajo una persona, porque es una persona que estuvo y está en el cielo y conoce cómo se hacen las cosas en el cielo. Y en otras palabras se le llama el embajador del cielo, el cual trae lo que se hace en el cielo acá. Y te dice, así es que en el cielo se aman a los enemigos, en el cielo se oran por los que te persiguen, en el cielo tú bendices al que te apuñalea. Así es que se hacen las cosas en el cielo. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él quiere imitar el cielo y la conducta del cielo en tu vida. Yes, aleluya. Por eso es que usted y yo tenemos conflictos, porque la carne se levanta cuando el Espíritu Santo quiere imitar la cultura del cielo en tu vida. Porque tú y yo en la vieja guardia entendíamos o pensábamos que ojo por ojo, diente por diente, mientras que el reino es al revés. Entonces cuando nosotros en realidad decimos que somos nacidos de nuevo, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Amén. No podemos decir que yo soy nacido de nuevo y como dije al principio, y yo hago lo que me da la gana. Porque entonces te convertiste en independiente. Ya no estás siendo gobernado por un reino, sino que tú tienes tu propio país donde eres independiente, donde tú eres tu propia democracia y tú eres el que vota lo que se hace y lo que no se hace en tu vida. Porque no le pones, tal vez no cuidado, sino que no haces caso de lo que Dios habla en tu vida. Yo sé que yo les he contado esto y no espero haberlo dicho, tal vez estoy equivocado en haberlo dicho anteriormente, pero hace 2 años atrás mi esposa y yo íbamos a tener unas vacaciones en octubre, las cuales yo bien contento iba para allá, compré el pasaje, ya tenía todo listo. Días después hablé con mi jefe y mi jefe me canceló las vacaciones y yo estaba muy molesto. Y yo me acuerdo de decirle a mi jefe, y le digo, ok, está bien, usted me cancela mis vacaciones, pero el año que viene usted me debe 1 semana. Y yo hablando con Dios, yo le decía, Dios, ¿cómo es posible que yo he trabajado duro, que yo he hecho esto, que yo he hecho lo otro, y este hombre me canceló las vacaciones? Él me dice, él no te canceló las vacaciones, fui yo. Y él me dice, tú me pediste permiso a mí para irte de vacaciones. ¿Tú hablaste conmigo para ver si yo aprobaba tu viaje? ¿Tú te sentaste a orar a ver si era la voluntad mía que te fueras de vacaciones?
Casualmente, ayer estaba escuchando a la profeta Abuelita Mota, donde ella estaba hablando en montones de ocasiones. Ella cancela eventos donde ya los tiene predestinados, porque Dios le habla y le dice que no vaya. Y hay veces que ya tienen los pasajes comprados y tienen un montón de cosas, y ella llama a la persona y a los pastores y le dice: mire, discúlpeme, pero Dios me acaba de decir que no puedo ir. Porque el que manda en nuestra agenda se llama Dios. El problema es que estamos tan acostumbrados a correr nuestra propia agenda y después presentarle a Dios el plan de lo que ya hicimos y decirle: bendícelo. Y Dios dice: si no lo bendigo, vas a hacer lo que te da la gana. Y si lo bendigo, también lo vas a hacer. Entonces mejor te lo bendigo para que no te vaya mal. Pero no era mi plan para ti. Por ejemplo, hay gente que vienen y se casan, o ya tienen todo listo para casarse, pastores, y después vienen donde el pastor para decirle: pastor, usted puede orar por nosotros para ver si esto es de Dios. Pero muchachos, ya tienen hasta la luna de miel comprada. Tenemos que correr nuestra agenda basado en lo que Dios nos habla. No hay amenes, no hay importa. El Espíritu de Santo se mueve solamente en algo que está en continuo movimiento, en algo que no se queda estático, en algo que no está en una sola posición sin hacer nada. Pero pastor, ¿qué es movimiento para usted? ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir? ¿Cómo yo puedo entonces provocar que el Espíritu Santo esté en mi vida? ¿Qué es lo que usted define para que yo me mantenga en movimiento, para que Él esté sobre mi vida? Movimiento quiere decir que cuando Él nos llame a orar, nosotros salgamos a orar. Que cuando Él nos levante en la mañana, porque Él es el que te levanta en la mañana, que cuando Él nos levante en la mañana y Él te diga: mijito, hoy te va a tocar ayunar, y tú digas: sí, Padre, así es, me gusta el ayuno, porque siento tu presencia. Que cuando el Espíritu Santo te hable y te diga: vamos a darle comida a los hombres, tú no quites tu brazo de hacer un bien, sino que tú salgas corriendo a hacer el ministerio que Dios te está enviando a hacer. Que cuando el Espíritu Santo te hable y te diga: vamos a interceder y vamos a orar por China y por Afganistán y por Pakistán y vamos a interceder por las naciones, tú digas: sí, Padre, salva a las naciones, toca a aquellos ministros, toca a la gente que están siendo ahora perseguidas por el Evangelio. Eso es moverse en el Espíritu, es hacer lo que Él te envía a hacer. El problema, iglesia, es que estamos acostumbrados a estar sentados frente al televisor con el control en la mano, y ahí queremos que Dios se mueva. Y es que ahí quiero que los milagros sucedan. Ahí quiero que el paralítico se levante, el que tiene cáncer se le vaya el cáncer, y el que está enfermo con una muerte, con la muerte casi que encima, queremos que Dios toque a la persona, pero aquí sentado viendo Netflix. Ninguno de los milagros, excepto 2 o 3 de Jesús, sucedieron sin que Jesús hizo algo, pero sucedieron solamente porque el hombre que le pidió el milagro tenía la fe suficiente para decirle a Jesús: no es necesario que tú vayas, solamente di la palabra. Amén. Pero el hombre tuvo que ir donde Jesús. Hay que ir donde Jesús. Amén. Hay que buscar a Jesús. Hay que ir al lugar secreto y encontrarnos con Jesús. Aleluya. No podemos pedirle al Señor que guíe mi vida o que guíe en la mañana cuando ya vamos rumbo para nuestro trabajo. Hay gente que se devuelve por el bendito celular, pero no se devuelven para orar. Ay, que se me olvidó el celular, y se devuelven por el celular, pero no se devuelven para orar. Y si se acuerdan que tenían que orar al almuerzo, cuando tenían que orar por los alimentos. Si ora por los alimentos. Porque hay una cultura que se está lanzando ahora mismo, que la gente va de compra y ora cuando van por la compra para no tener que orar por los alimentos cuando los cocinan. No, es que vamos a orar por todos los alimentos ahora, vamos a ponerle manos a la alacena o a la de esto que guardamos la comida y ya. Hay que provocar al Espíritu Santo. Tenemos que provocarlo.
Tenemos que llamarlo, tenemos que decirle que venga, que actúe, que se mueva, que sane mi casa, que sane mi familia, es más, que sane mi vida, que me cambie, que me transforme, que deposite su unción en mi vida. Pero tenemos que buscarlo intensamente, tenemos que movernos en el Espíritu. Amén. Voy a entrar en algo aquí en los próximos minutos. Me están dando unas ganas de predicar terribles. Y yo espero que usted se aguante, porque como en unas 3 horas voy a terminar. Amén. Después del capítulo número 5 del libro de los Hechos, empieza una persecución sobre la iglesia salvaje. ¿Sabe por qué empezó una persecución, pastor? Usted sabe por qué empezó la persecución, pero yo se lo voy a regalar a usted. Empezó una persecución porque el Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, y cuando llegara el Espíritu Santo, que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que sucedió fue que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, se llenaron de fuego. Pedro llega y se para en el capítulo número 4, si no me equivoco, y da una prédica salvaje donde como 4,000, 5,000 personas se añaden al evangelio, se añaden a la familia de Cristo. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Comenzaron la gente a vender las propiedades y le entregaban a los apóstoles el dinero de lo que vendían. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Se quedaron en Jerusalén cómodos. Dijeron, esto está bueno, esto es el reino. Tenemos finanzas para hacer las cruzadas acá en Jerusalén. Tenemos las finanzas para que la iglesia no pase escasez. Tenemos la gente se está convirtiendo poco a poco o mucho a mucho, pero se están convirtiendo. Y los apóstoles estaban tan tranquilos y tan cómodos en Jerusalén, y no se acordaron que el Señor les dijo, tiene que ir a Jerusalén, pero de Jerusalén tiene que pasar a Judea, de Judea tiene que pasar a Samaria, que ellos no querían ir a Samaria. El problema es que tú estás enfrentando una persecución porque estás en tu Jerusalén todavía. Dios tiene que provocar en la iglesia nuevo testamentaria una persecución porque estaban cómodos. Yo entiendo, no sé si lo tenía ahí en mis notas, pero lo voy a decir, lo voy a poner en Facebook. El Señor me aguantó, pero lo voy a soltar ahora. La iglesia no es un teatro de entretenimiento, es un lugar de entrenamiento. Y el hecho de que hayan sillas cómodas no es para que estemos cómodos, es para que cómodamente seamos entrenados para ser incomodados a ganar almas. No me pida repetir eso, por eso fue en el Espíritu. El que no tomó nota se lo perdió. Búsquelo en Facebook, ahí lo va a encontrar. Y Dios provoca en ellos una persecución para que se muevan. El problema de la iglesia, de los cristianos, a veces, no todos, porque no quiero generalizar, y yo espero que usted entienda de que no lo estoy tomando a usted en cuenta si usted está haciendo lo que Dios le está enviando a hacer. Pero el problema es que hay gente que quiere que Dios trabaje en su schedule, en su agenda. En otras palabras, Señor, tú quiero que tú me uses, pero tiene que ser los miércoles de 6 a 7. Porque ese es el día que voy a la iglesia, es el día que yo quiero que tú me uses. Es que en la iglesia yo no te quiero usar, yo quiero usarte en la calle. En la iglesia yo uso al pastor. En la iglesia tú vienes a ser entrenado. En la iglesia tú vienes a adorarme como un cuerpo, como una sola iglesia. Pero afuera es que están los inconversos, afuera los que están enfermos, afuera la gente que está en vicio, afuera la gente que está siendo violada, la gente que necesita de Cristo está allá en la calle. Estratégicamente a ti te posicionaron en el trabajo para ganar personas para Cristo. Amén. Mientras que nosotros vacilamos como pastores y decimos que tu jefe es un filisteo o incircunciso, y que esto y que lo otro, inicuo y aquí impío y esto y lo otro, y dentro de muchas cosas eso puede ser una realidad. Tal vez no conoce a Cristo, ni siquiera conoce la luz eléctrica, como dicen por allí, pero tú eres la luz en ese lugar para ganártelos. En el 2010, 2009, 2010, mire lo que me sucede.
Estoy yo trabajando con un amigo mío, salgo de trabajar con él y empiezo a trabajar en los hoteles Marriott, que están en Disney, donde hay 3 propiedades Marriott en el mismo lugar. Está un Spring Hill, un Fairfield y un Courtyard, en la misma propiedad. Yo empiezo a trabajar allí y empiezo a predicar a 2 o 3 muchachos que puedo predicarle. Para no hacer el cuento largo, y se lo voy a hacer bastante corto, después de un tiempo de hablar con un muchacho que es bien amigo mío, él se llama Francis, después de hablar un tiempo, de invitarlo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, un día viene y me dice: Walter, voy a ir a la iglesia. Yo, amén. Ese muchacho, me recuerdo que llegó a la iglesia y tal fue el poder del Espíritu Santo que cayó en ese joven, que yo cuando yo lo vi que él pasó al frente, yo me fui corriendo detrás de él y yo le puse manos en la espalda, y cuando la pastora que estamos en la iglesia anteriormente fue a orar por ese joven, tal fue el impacto del Espíritu, que cuando ese muchacho fue tocado por el Espíritu Santo, el cual era apartado y volvió a reconciliarse con Cristo, recibió las lenguas otra vez más del Espíritu, y tal fue el impacto que yo salí hablando en lenguas por toda la iglesia. Eso es bueno y eso es lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque semanas después me botaron del trabajo. ¿Qué quiero decirle con esto? Mi misión ahí había sido cumplida. ¿Quién sabe Dios que estás en el trabajo que estás y no has subido de nivel porque no has evangelizado a la gente que tienes? Probablemente hay un mejor trabajo, con una mejor posición, con una mejor paga, pero como no evangelizas, como no hablas, como no oras, como no estás haciendo lo que Dios nos está enviando a hacer en ese lugar, entonces la promoción que tenía Dios para ti está en pausa. No porque Dios no la quiera dar, sino porque no hemos evangelizado en el lugar de trabajo. Tú eres, mire, yo quiero que usted lo vea de esta manera, es que en el lugar de trabajo donde estás, estratégicamente Dios te señaló, te posicionó, porque te necesita y quiere usarte para tocar a todos sus compañeros tuyos. Imagínate que Dios no necesariamente te puede usar. Él lo puede hacer él solo. Él puede aparecérsele a cada uno de ellos en sueños, en visiones, etc. Dios tiene las miles maneras de comunicarse con una persona, pero Dios te escogió a ti. El privilegio que tú tienes de servirle a Dios lo tenemos por menos. Y no te has dado cuenta de lo que Dios quiere hacer contigo. Si la iglesia del Nuevo Testamento no se hubiera movido, no hubiera sido perseguida, ni usted y yo hubiéramos disfrutado del evangelio que hoy tenemos. Gracias a la persecución que sufrió Pedro, que sufrió Pablo, que sufrió Juan, que sufrió Santiago, que sufrieron todos nuestros hermanos en la fe. Gracias a esa persecución, hoy en día disfrutamos del evangelio y de las buenas nuevas de salvación, y tenemos la Biblia en nuestro propio lenguaje, y entendiendo que a pesar de que la Biblia como tal tiene un montón de, déjeme decir esto correctamente para que no me vayan a malinterpretar, la Biblia no es que tiene errores, la Biblia es la palabra de Dios, pero fue escrita por monjes católicos, y entonces tiene un montón de escritos dentro de ellos, el cual usted y yo tenemos que indagar. Por eso es importante que usted estudie el hebreo, lo estudie en el griego, lo estudie en el arameo. ¿Por qué? Porque usted puede entender exactamente lo que el autor quería decir. Yo creo que usted me entienda. La palabra de Dios no tiene errores. Amén. La Biblia no tiene errores. Pero la traducción del hebreo al español a veces no hace la justicia correcta. A veces no tiene el correcto significado, el cual usted y yo podemos entender lo que el autor quería decir. Hay que moverse, iglesia. Hay que moverse para ser llenos del Espíritu Santo.
La palabra persecución, a mí me interesó tanto estudiar lo que la palabra persecución significaba, porque la palabra persecución significa llegar a la meta. Llegar a la meta. Por eso era que el apóstol Pablo decía: yo prosigo al blanco, al llamamiento, a la meta que Dios me ha puesto. Pero ¿cómo Pablo llegó al llamamiento? ¿Cómo Pablo pudo llegar a la meta? A través de persecución. Como la iglesia de Pedro y de Santiago, los hermanos o el hermano de Cristo, pudieron perseverar y mantenerse adelante. Mira, leyendo el evangelio me di cuenta que cuando hubo la persecución, dice la palabra que todos los cristianos fueron esparcidos menos los apóstoles. ¿Sabes por qué los apóstoles no fueron esparcidos? Porque los apóstoles son los que ponen gobierno, son los que establecen gobierno en un lugar. Y Dios dijo: yo no puedo remover el gobierno mío en este lugar, pero voy a remover a aquellos que van a sembrar gobierno en otro lado. El problema que estás enfrentando a tu casa no es contra tu marido. La persecución que tú tienes es porque hace tiempo Dios te ha hablado para que te muevas y no has hecho nada. La persecución que tú tienes en tu trabajo, que 2 o 3 compañeros te quieren hacer la vida imposible, no es que estás en pecado, es que no te has movido a hacer lo que Dios te ha hablado a hacer. Ojalá aquí hubieran habido más personas y toda la gente que nos visitan durante los domingos y durante los miércoles estuvieran aquí sentadas y escucharan este mensaje. Porque hay gente que dice: Señor, es que si tú me hablaras, Señor, es que estaré yo en pecado, ¿qué estaré yo haciendo mal? No estás haciendo nada mal, es que no te has movido a hacer lo que hace tiempo te dije. Aleluya. Hace tiempo te hablé que adoraras, hace tiempo te hablé que predicaras, hace tiempo te dije que evangelizaras, hace tiempo te dije que fueras a las misiones y todavía estás sentado en la misma silla que vienen los domingos a buscar. Sí, porque usualmente tenemos la misma silla. Ya los estoy checando que ya tienen su silla. Nada de mal con eso, no voy a molestar. Ahora se entiendes por qué los ataques espirituales. Ahora entiendes por qué te enfermas de una manera rara y no encuentras nada. Y es porque no te has movido a hacer lo que el Espíritu Santo te está enviando a hacer. Ahora entiendes por qué los ataques en tu casa, por qué los niños se ponen rebeldes. Y es que Dios permite una persecución en tu vida, en tus finanzas, en tu hogar, en tu trabajo, en todo ambiente. Es más, hasta contigo mismo. No te soportan ni ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está hablando hace tiempo, te está diciendo que te muevas, que hagas, que evangelices, que hagas aquí y hagas allá, y no has hecho nada. La persecución se traduce de una manera en la que Dios dice: si yo no lo persigo, si yo no le provoco esto, se me va a quedar sentado. Les dije ahora que la palabra persecución significa llegar a la meta. Y Dios te persigue con una persecución en la que tú piensas que estás mal. Y tú comienzas a analizar: estoy diezmando, estoy orando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, ¿qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo mal? No es lo mal que estás haciendo, es que lo bueno que te enviaron a hacer no lo has hecho. Yo no voy a hacer esta pregunta porque en realidad es sin sentido hablar esto. Porque no voy a preguntar aquí cuántos de ustedes tienen llamado, porque todos tienen llamado. Amén. Si yo pregunto cuántos tienen llamado y usted no me levanta la mano, hay un problema. Todos tenemos un llamado. Así que cuando venga un profeta y te diga: Dios te dice que tienes un llamado, eso lo sabe todo el mundo. Eso no se lo reveló carne ni sangre, eso se lo reveló Él mismo, porque todos tenemos llamado. La pregunta aquí clave es: ¿estás haciendo tu llamado? ¿O qué estás haciendo para llegar a tu llamado? ¿Estás trabajando en lo que Dios te envió a hacer? ¿O estás esperando que un ángel venga y haga algo
Estás esperando que el Espíritu Santo venga y te toque para tú moverte. Mire, Padre, voy a ver cómo suelto esta, como decía el público, voy a ver cómo suelto este tostón. Hay gente que me dice, pastor, o que dice, que no me lo han dicho, pero lo he escuchado, pastor, es que yo no tengo suficiente palabra para predicar. Pero si después de los cultos tienes suficiente lengua para bochinchar. El problema de la iglesia no es que le falta dones, es que le falta presencia. Porque si tiene lengua para hablar lo que no debe hablar, tiene que tener lengua para hablar lo que debe de hablar. El problema de la iglesia no es lo que le falta de dones. La gente dice, Señor, es que mira lo que la iglesia dice. Usted me va a disculpar, pero yo estuve ahí sentado. Ahorita le voy a tirar una buena. La gente dice, Señor, si tú me dieras el don de sanar personas, de enfermos, yo iría a la calle a evangelizar. ¿Cuántos han orado así? Si tú me dieras el don de profecía, yo le hablaría a los compañeros lo que está sucediendo en su casa. O si tú me dieras el don de palabra, o el don de la Biblia, de entender los misterios de la Biblia, esto y lo otro, yo iría. Dios dice, yo no quiero darte algo que si te lo doy, lo vas a desperdiciar. Empieza a trabajar en ello, empieza a moverte, empieza a evangelizar, empieza a poner las manos sobre los enfermos, se sanen o no se sanen, eso es problema mío. Tu trabajo es orar, el mío es sanar. Tu trabajo es predicar, el mío es transformar. Tu trabajo es hacer mi voluntad y el mío es lo imposible. Aleluya. Ustedes saben que el Señor muy humildemente me utiliza en profecía. Y digo humildemente porque yo no me lo merezco. Soy el menos que merezco cualquier cosa del Señor. Pero un día, en esta mente pequeña, sin pensar lo que le decía al Señor, le dije, Señor, ¿por qué tú no me das el don profético para salir a evangelizar y hablarle a la gente de lo que está sucediendo en su casa o en su vida? Y yo no le voy a decir que yo sentí una bofetada del cielo porque no lo sentí, pero sí sentí como que el Señor me dijo, ya, hello, you already have it. Ya lo tienes. El problema es que no lo estás usando, Walter. El problema de la iglesia no es que le faltan dones, es que le falta presencia, le falta moverse en lo que Dios ya ha hablado. El Señor me habló en estos días y me dijo, Walter, ungí tu mano para la sanidad. Y yo hablaba con varios de los hermanos de la iglesia y yo le decía a los hermanos, yo no sé, pero de ahora en adelante yo voy a empezar a practicar. Yo le voy a poner las manos a la gente, se sanen o no se sanen, ese no es problema mío. Yo voy a empezar a practicar lo que Dios me ha dicho. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. José es una de las personas que más años me conoce de aquí en la iglesia. Usted se podía sentar con ese gran hombre de Dios que está ahí. Bueno, y Mari también. Las niñas, sí, pero ella casi no me conoce porque ella está bien chiquita. Pero yo no predico ahora como predicaba antes, ni tampoco enseño ahora como enseñaba antes. Usted no entiende a veces lo difícil que es hacer lo que Dios nos envía a hacer. Y tal vez usted está en esa disyuntiva. Tal vez usted me dice, pastor, es que tengo miedo. Welcome, bienvenido al club. Porque un día, Dani, estaba yo sentado en la iglesia anterior a la cual yo asistía. Estaba en una esquina, ahí sentado, y había un profeta desatando y soltando y amarrando y desamarrando. El hombre tenía, olvídate. Y yo sentado, y yo me hacía así, yo cerraba mis ojos y me agachaba así en el asiento porque yo decía que ni me mire. Yo no, ese era uno de los días que yo decía, este profeta, yo no quiero ni que me mire, ni que me hable, ni que me salude, ni que yo no quiero ni que se dé cuenta que yo estoy sentado. ¿Por qué me sentaron al frente? Decía yo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba corriendo del llamado de Dios. Yo estaba corriendo de esto mismo.
Y en mi mente y en mi corazón yo le decía, Señor, yo no quiero pastorear. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero que me apuñaleen en la espalda. Yo no quiero herir a la gente. Porque yo no soy aquí el único que va a ser dañado. Yo he tenido mi parte. Por inexperiencia, usted en el blanco. Y me recuerdo sentado en esa silla, Padre, que viene el profeta donde yo estoy. Yo, Señor, tenías que traerlo acá. Y se agacha donde yo estoy y me habla al oído y me dice, si no haces lo que te estoy enviando a hacer, voy a escoger a otro y te voy a dejar sentado. ¿Saben cómo lo interpreté yo espiritualmente? Como Saúl. Te voy a desechar y voy a buscar otro que haga lo que a ti te tocaba hacer. Pero cuando llegues a mi presencia, tú y yo vamos a hablar y vamos a saldar nuestras cuentas por no haber hecho lo que yo te vi hacer cuando estabas en la tierra. Y yo lloraba, y ese hombre creo que me lo dijo 3 veces. Y yo decía, Señor, y tenía que ser 3 veces. O sea, no me lo pudiste decir, el regaño no era por una sola vez, no tenía que ser 3. Yo he entendido que cuando Dios habla una vez es cosa seria, pero cuando Dios habla 2 veces es firme, y cuando Dios habla 3 veces sal corriendo. Because He's not playing around with you. You might be playing around with God for a while. Tú puedes estar jugando con Dios por un rato. Y Él te va a dar cuerda, va a decir, ok, está bien. Pero este año, Él se va a encontrar conmigo. Este año me va a ver cara a cara. Sigue, yo te doy cuerda. Sigue, dale, vete por ahí, haz lo que te dé la gana. Ignórame, no me busques, no me llames, no te preocupes que yo te voy a coger. Este año o el año que viene te vas a encontrar conmigo a cara y vas a hacer lo que yo te envío a hacer si no busco a otro. Lo que nosotros estamos enfrentando a veces no es causa del pecado, es causa de la desobediencia. El enemigo no le tiene miedo a una iglesia que adora. Además, hay gente que llega hasta la iglesia con sus demonios, y los demonios se sientan con ellos a adorar. Y cuando el hombre, aleluya, el demonio dice, aleluya, amén. Porque el diablo no le tiene miedo a una iglesia que está sentada. El diablo le tiene miedo a una iglesia que se para, a una iglesia que ayuna, a una iglesia que lee la palabra, a una iglesia que está intercediendo, a una iglesia que hace ataques espirituales al mundo de las tinieblas, a una iglesia que está marchando, a una iglesia que ayuna, a una iglesia que se desvela orando, a una iglesia que intercede, a una iglesia que está haciendo la voluntad del Padre. Cuando el enemigo ve una iglesia que está movilizándose, entonces Él dice, a esa sí le tengo miedo. Porque venir aquí y sentarnos y gritar 3 aleluyas y salir de aquí después de la prédica sin hacer nada, el enemigo se ríe en la cara. Porque yo lo dije anteriormente, esto es un lugar de entrenamiento. Si cuando sales de aquí, cuando sales de tu iglesia no haces nada, fuiste entretenido, o te entreteniste tú solo. Aquí no se viene a jugar. Padre, veas, con mucho respeto y con mucho amor se lo digo, nosotros no podemos jugar a la iglesia. El enemigo no va a jugar, ay mira, ¿me lo llevo al infierno o no me lo llevo al infierno? No, pues vamos a ver, el enemigo no va a jugar con el infierno contigo. Él te quiere matar, destruir y robar. Dios te quiere salvar y dar vida eterna y utilizarte para su gloria. No juegues ninguno de los 2 bandos. No juegues con fuego porque te vas a quemar, y no juegues con Dios porque Dios te puede rechazar y buscar a otra persona.
Probablemente les he contado esto rápidamente. En una ocasión estoy en la iglesia, veo una mujer que entra a la iglesia, que se había ido de hace varios meses, y no fue aquí, esto fue en otra iglesia. Cuando la veo que entra, el Espíritu Santo, el Señor me habla y me dice: dile a ella que la traje porque su sitio es acá, ya no debió haberse ido, y la traje de vuelta para que se quede. Y yo le digo: Padre, con mucho respeto, y yo no quiero que tú te vayas a sentir mal, Señor, pero es que si yo le digo a esa dama lo que tú me acabas de decir, ella me conoce, ella sabe que yo soy pastor acá, ella sabe que yo sé por qué ella se fue, y fácilmente, Padre, fácilmente ella va a pensar que yo me estoy fabricando una profecía. Él me dice: a mí no me importa, ve y dile. Y yo le decía: papá, por favor, no me hagas hacer esto, porque yo no quiero exponerme de una manera en la que ella piense que yo me estoy inventando una profecía solamente porque quiero que vuelva y quiero que se quede, o porque tú me estás diciendo que ella tiene que volver y que este es el sitio donde tú la has señalado para que ella esté. Esa conversación y esas preguntas la tuve con el Señor 3 veces. A la tercera vez no escuché más la respuesta del Espíritu Santo. La respuesta que logré ver fue que en medio de la iglesia, Dani, se para un hombre que yo no conozco, que es profeta. En medio de la iglesia se para ese hombre, se va donde la dama y le dice lo que el Espíritu Santo me dijo a mí. Yo quiero que usted entienda que eso fue una lección fuerte para mí, pero es una lección para nosotros hoy. Es que cuando desobedecemos, Dios nunca le va a faltar gente disponible para hacer lo que tú no quieres hacer. Amén. Dios tiene un ejército de cristianos dispuestos a hacer lo que Él les envía a hacer. Amén. Privilegio tenemos servirle, pero cuando rechazamos servirle, Dios tiene miles que pueden hacer lo que nosotros no queremos hacer. Estoy terminando con esto y quiero decirles: una iglesia saludable, iglesia, no es la cantidad de gente que siente. Aquí nos pueden caber 120 sillas aproximadamente, y aquí se puede llenar esto de sillas, de personas. Pero una iglesia saludable no significa que las 120 sillas se llenen. Significa que los 120 salgan a hacer lo que Dios les envía a hacer. No se trata de ver cuántos sientan, sino de cuántos salen. Por eso es que vemos iglesias donde están mega aquí, mega allá, super, super, huge, etcétera, etcétera, pero no están enviando a nadie a hacer la obra. ¿De qué le sirve a un pastor? Con el respeto de los pastores, los amo, los quiero y oro por pastores, por profetas, apóstoles, evangelistas. Yo me mantengo orando por los pastores. Pero de nada nos sirve tener la iglesia llena con gente que no hace nada. Y yo soy pastor y yo sé que es difícil que la gente se movilice, porque no depende de nosotros que la gente se mueva, depende del Espíritu Santo. En otras palabras, tú y yo, pastor que me escuchas, tenemos que orar para que Dios avive la iglesia, para que Dios despierte la iglesia, para que la gente que está sentada se movilice, para que Dios tenga un encuentro con ellos, para que Dios los cambie, los transforme y los envíe a hacer su voluntad. Amén. Tenemos que movernos. El enemigo no le tiene miedo a una iglesia que se sienta, a una iglesia que no hace nada, a una iglesia que no está haciendo absolutamente nada. Le pedí a mi esposa que me trajera esto hace un momento. ¿Quién le gusta los Sprite? Santo. Iba a traer una Coca-Cola y no tenía. Lástima. Amén. ¿Y quién le gusta esto? Si yo se la doy, ¿usted se la tomaría? ¿Quién quiere las Sprite? ¿Pero por qué? ¿No es la misma? ¿Es la misma Sprite? Si usted no me grita un amén, un aleluya, se lo voy a abrir a usted en el cine. ¿Pero por qué no le gusta? De movimiento.
Ay, Ahí Mira ese bombo. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Pero la tiene que abrir ahí. ¿Por qué? ¿Pero le tienen miedo? ¿Por qué le tienen miedo? fue movida. Porque puede explotar. Porque la agité. Una mujer. Porque adentro hay un gas comprimido. Exactamente es lo mismo el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo quiere moverte, quiere agitarte, quiere sacudir tu vida. Y cuando el diablo vea que te estás moviendo en el Espíritu, él dice: yo no me le acerco, yo no me le acerco, porque si lo abres, lo que está dentro va a explotar y me va a tumbar los planes. El Espíritu Santo quiere moverte de tal magnitud que el enemigo dice: a esa casa yo no me acerco. Aleluya. Pero cuando la soda estaba quieta, todo el mundo la quería. Hasta el diablo quiere la gente que no se mueve, porque no es una amenaza para él. Pero cuando se sacude, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un creyente y empieza a hablar lenguas. Y pastor, ¿dónde están los endemoniados para ir a reprender a dos? ¿Dónde están la gente que están enferma, que yo quiero ir a orar? Se tienen que levantar en el nombre de Jesús, porque Dios a mí me dijo que impondría las manos sobre los enfermos y sanarían. ¿Dónde están los hombres que hay que alimentar? ¿Dónde están las personas en los hospitales que hay que visitar? Pastor, dígame qué hay que hacer. Te estás agitando en el Espíritu, y cuando el diablo te ve de largo dice: ahí yo no me voy a acercar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y de los que lo buscan. Cuando yo me agito en el Espíritu, lo estoy buscando. Hay demonios que están asignados a tu casa y que te hacen la vida imposible en tu hogar. ¿Y sabe por qué están ahí? Porque no te están moviendo. Porque soltaste lo que Dios te entregó, o no has querido recoger lo que Dios te ha entregado. Y usted vive, y usted piensa que usted tiene una vida buena. No, es que el diablo lo tiene entretenido pensando que usted tiene buenos bienes, que no los debe, que puede pagar el carro, que puede pagar la tarjeta, pagar la casa, pagar aquí y pagar allá, mientras que lo mantenga inactivo. Usted piensa que tiene todo bien con Dios. No. Jesús dijo algo importante. Escuche: en el mundo es necesario que tengan aflicciones. Es necesario. Una persona, una iglesia, un individuo, una familia que no tiene problemas es una persona a la cual Dios le dice: estoy harto de enviarle señales, estoy cansado de enviarle avisos, estoy cansado de enviarle persecución, y el chamaco todavía se me queda sentado. Entonces el diablo lo toma y lo mantiene ahí, acurrucado en una mesa, como un bebé que lo están durmiendo, para que él piense que todo está bien. No está bien. El hecho de que tu vida esté tranquila, pagues todo y nada esté sucediendo con tus hijos en la escuela, eso no quiere decir que todo está bien con Dios. Hay que moverse. Eso quiere decir que el enemigo te entretuvo tan bien que piensas que estás en una bonanza del Señor, en un estado de paz y tranquilidad de Dios, cuando estás en un estado de inactividad del enemigo. ¿Quién quiere la Sprite? El que no me grita un aleluya ahora mismo se la voy a hacer encima. A 20 años, sí. Que me voy a traer un padrino aquí para que te vea que pues hace una fiesta aquí estilo Fórmula 1.
Pastores que no tengo palabra, pastores que no sé Biblia, pastores que no sé ayunar, pastores que no sé evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque no hay movimiento. Yo me recuerdo hace años atrás, mi esposa y yo nos sentábamos y llorábamos, y mi esposa y yo mi esposa se veía las lágrimas, donde ella me decía: Walter, es que yo no puedo hablarle, yo tengo temor, porque hay gente aquí, yo no estoy hablando con perros y con vacas, esto se trata de vida eterna, esto se trata de salvación. Y yo me recuerdo un día que yo cogí la palabra y yo decía: Señor, yo tengo temor, yo tengo mucho temor de hablar tu palabra. Pero me recuerdo que leí un pasaje el cual se convirtió en rema para mí, pastor, pero una rema salvaje hasta el día de hoy. Yo quiero que usted entienda que este individuo que usted ve acá, y si hay alguien de Costa Rica que me está viendo, principalmente mi amigo David, que estudió conmigo en secundaria, yo no podía pararme al salón completo de clase y dar una exposición. Yo me ponía pálido. Y tras de eso, Dani, en una ocasión me hicieron hacer una exposición en inglés. Yo no hablaba ni español, menos inglés en aquel entonces. Yo me trababa con el español, imagínense el inglés. Yo creo que estaba hablando alemán sin darme cuenta. Yo no podía, los nervios me traicionaban de tal manera que no podía conversar, no podía traer una exposición, no podía traer un proyecto en la sala, en el salón de clases. Cada vez que eran proyectos de esa magnitud, yo decía: el diablo está contra mí. Porque a mí que me pusieran a hacer un examen, a mí que me pusieran a hacer un dibujo, a mí que se me pusieran a hacer un resumen de un libro, a mí no me importaba, yo me lo copiaba de alguien, o me leía el libro, lo que sea. Me estoy revelando por aquí, Padre, Shama, se revela, Señor, ahora. Sí, no. No, porque yo era el único que copio, ¿verdad? Sí, yo soy el único aquí, Caín, el único que copiaba, ¿verdad? Nadie aquí copiaba. Yo no podía pararme en un salón de clases y dar una exposición. Y cuando Dios viene a mi vida y me comienza a empujar a predicar su palabra, yo leí un pasaje importante. Ese pasaje decía: no te preocupes el día ni la hora que tengas que hablar de mí, porque el Espíritu Santo hablará por ti. Amén. Y yo decía: ¿sabes qué? El que yo predique no es problema mío. Mi trabajo es llegar, vestirme bonito, llegar bien perfumado y bien vestido a la iglesia, traer mi computadora, el iPad, las hojas, lo que sea, y ponerlos allí y decirle al Espíritu Santo: heme aquí. Amén. Amén. Mi trabajo no es predicar. Mi trabajo es pararme aquí. El de Él es utilizar a este instrumento que Él dijo un día que lo iba a utilizar. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Le tienes tanto miedo al llamado, le tienes tanto miedo a la evangelización, le tienes tanto miedo al ministerio que Dios tiene a tu vida, que estás paralizado con lo que Dios te ha hablado. Y pastor, ¿cómo lo hago? Señor, es que ¿cómo hago esto? ¿Y cómo lo hago lo otro? Empieza. Ningún ministerio grande, ninguno empezó grande. Nada empieza grande. Yo conozco iglesias, amigos míos de pastores que tienen miles de personas. Conozco pastores que tienen miles de seguidores y empezaron pequeños. No te preocupes por las pequeñeces, por estar pequeño. Porque cuando eres pequeño te das cuenta quién está contigo y quién no. Porque cuando eres grande, todo el mundo quiere estar contigo. Cuando tienes una iglesia de 5,000, te van a sobrar amigos, te van a sobrar adoradores, te van a sobrar gente, te van a sobrar personas que te quieren invitar a la iglesia, te van a sobrar gente que quiere sentarse al lado tuyo. Pero cuando eres pequeño y nadie te conoce, ahí tú te vas a dar cuenta quién está contigo, no por fama, sino porque te aprecia. Dios quiere empezar contigo, pero tienes que moverte. Yo le había dicho a la iglesia anteriormente, este es el año que vamos a empezar a movernos
drásticamente para el Señor. Vamos a salir a evangelizar, vamos a hacer la obra, y el que quiere caminar va a caminar. El que no quiera caminar, no se preocupe, la silla lo va a estar llamando con un cinturón de seguridad para que usted no se mueva de esa silla. Pero este año vamos a empezar a movernos en lo que Dios nos está enviando a hacer. Este año yo quiero que usted entienda que yo estoy en serio con usted, yo estoy en serio con Dios. Yo quiero que usted haga lo que Dios le está enviando a hacer. Mi responsabilidad como pastor es predicarle lo que tengo que predicarle. A veces yo le digo, Señor, hay gente que no quiere hacer tu voluntad. Hay gente que se aferran a la silla, se aferran al no hacerlo, se aferran al temor. Y el Señor me habla bien firmemente al oído y me dice: vuélvelos a llamar, vuélvelos a exhortar, vuélveles a decir. No te canses de llamarlos, no te canses de advertirles, no te canses de decirles hasta que no hagan lo que yo les dije. Y si no quieren hacerlo, yo hablaré con ellos, pero tú no te canses, Walter. Quisiera hacer un llamado en esta noche. Estoy terminando. Yo estoy seguro aquí, a mí no me cabe casi duda de que todo